Una vez ya se haya generado nuestra física, vamos al módulo de resultados y vamos a generar nuestros resultados para posteriormente hacer nuestro postprocesamiento de acuerdo a los resultados que se requieren en nuestro estudio. Simplemente nos vamos a evaluar resultados. Aquí esta parte nos aparece en color gris porque en la física recuerden que no especificamos la temperatura de las otras caras. Entonces, pues no hay problema, simplemente lo podemos generar. En nuestro estudio, lo primero que debemos encontrar es la temperatura del cuerpo y sus valores máximo, mínimo y promedio. Para ello vamos a hacer uso del primer resultado que nos ha proporcionado Discovery AM, donde nos muestra la distribución de temperatura de acuerdo al estudio a las variables que hemos especificado, y tenemos una temperatura máxima de 662,79 grados Celsius que se va a ubicar en la parte de la sección de la cara que va a estar en contacto con el chip. Bueno, como se esperaba, esta cara va a estar a mayor temperatura, ya que se encuentra en contacto directo con el chip y es la que va a transmitir la temperatura a las caras de la parte superior en cuanto a la base y posteriormente a las aletas. Vemos que la menor temperatura se encuentra en esta parte, en las aletas que están más alejadas de la sección que está en contacto con la base. Las, las, las aletas que van a estar pues relativamente a mayor temperatura en comparación con las otras van a ser las aletas que se encuentran en esta sección, ya que, bueno, el calor se transmite a través de las dos caras de la almohadilla y pasa a la base que posteriormente pasa a las aletas. ¿Listo? Donde se libera el calor por convección. Vemos que tenemos una temperatura promedio de 669,06 grados Celsius. Esto en la sección de estudio que hemos asignado, que serán las aletas, esta sección de la base y también pues la sección de la parte almohadilla y la parte inferior. ¿Listo? Vemos que, bueno, en esta sección sería como una temperatura menor a medida que yo subo en las aletas de los extremos. Por ejemplo, miren que aquí esta aleta que está en mayor contacto con la base y con la parte de la almohadilla tiene una temperatura de 672, mientras que la temperatura, bueno, en la parte inferior de la almohadilla es 678. Entonces, pues existe una transmisión de calor entre la almohadilla hacia las aletas. Y bueno, aquí sería 672. Miren que la temperatura en la parte superior de la aleta que estaría ubicada en esta parte, sería 679. Vemos que existe una pérdida de calor a medida que me desplazo hacia arriba en las aletas y a medida que me desplazo hacia la izquierda o la derecha en cada una de las aletas. ¿Listo? Lo siguiente que nos preguntan es el flujo de calor por unidad de área en el cuerpo, valor máximo, mínimo y obtener el gráfico de vectores. Esta es la palabra clave en este tipo de estudio, los vectores de temperatura. Entonces nos vamos a ir a resultados, vamos a agregar un nuevo resultado aquí en esta sección y vamos a seleccionar el apartado de vector. Entonces nos piden seleccionar en qué parte vamos a realizar nuestro estudio. Entonces vamos a seleccionar todo el cuerpo, porque si revisamos aquí, nos dice que el flujo de calor por unidad de área en el cuerpo. Entonces seleccionamos el cuerpo, reemplazamos y bueno, especificamos la variable que nos dice que es el flujo de calor. Entonces especificamos aquí, vamos a térmico y seleccionamos el heat flux. En este caso, sí es el flujo de calor por unidad de área, ¿listo? Porque no se trata del heat flow. Además, aquí nos especifican flujo de calor por unidad de área en el cuerpo. Entonces vamos a generar nuestro resultado en toda la pieza y obtenemos ya nuestro gráfico de vectores con los valores
máximo, mínimo y promedio en cuanto al... y los valores máximo y mínimo en cuanto al heat flux. Aquí podemos observar cómo va a ser la distribución de temperatura, cómo se va a generar. Bueno, tenemos el máximo, como lo vemos aquí en la parte, en esta sección, entre la base y la almohadilla, y podemos reproducir esta animación para mirar cómo va a ser la distribución. Vemos que empieza de la parte inferior, la mayor, el mayor flujo de calor en esta sección, y el menor se va a llevar a cabo en las aletas. ¿Listo? Volvemos a nuestros resultados. Aquí en la parte del resultado anteriormente que habíamos realizado de temperatura, también podemos reproducir nuestra animación para observar cómo se lleva a cabo el flujo de temperatura. Empieza en esta parte mayor y se distribuye a lo largo de las aletas en sentido vertical y horizontal. El siguiente ítem que debemos encontrar es el promedio de temperatura en la superficie de contacto entre el chip y la almohadilla térmica. Para ello, vamos a resaltar esta palabra promedio, ya que es lo que nos va a esclarecer el tipo de resultado que debemos buscar. Entonces nos vamos al apartado de resultados, seleccionamos añadir y vamos a añadir un valor calculado. Siempre que nos pregunten por el valor máximo, mínimo o algún promedio, lo vamos a encontrar en esta sección de valor calculado, donde debemos especificar, bueno, ya tenemos los dos cuerpos, sin embargo, nos dice que es en esta sección, en esta cara. Entonces aquí vamos a seleccionar la opción con la herramienta de selección de caras y vamos a seleccionar la cara de la parte inferior. La reemplazamos para asignarla y vamos a seleccionar la opción de un promedio. En cuanto a la variable, nos dice que es un promedio de temperatura. Miren que dice que es un promedio de temperatura en la superficie de contacto entre el chip y la almohadilla térmica. Entonces ya podemos realizar nuestra simulación. Miren que si yo aquí no hubiera seleccionado la cara como tal, miren que la voy a borrar la selección. Y si yo aquí hubiera seleccionado, mira que aquí en la cinta de opciones tenemos la opción y tenemos la opción de contacto 1. Entonces puedo seleccionar esta opción. Tengo la opción de Heat Flow 1, que es la cara donde se encuentra el flujo de calor que hemos designado. Entonces, si yo cliqueo en esta opción, ya me selecciona esta cara. No necesariamente tendría que seleccionarla. Discovery IGEM ya las identifica anteriormente y nos la muestra en esta cinta de opciones. ¿Listo? Entonces, vamos a generar nuestro resultado. Y ya tenemos nuestro valor promedio. El valor promedio en esta cara es 676,62 grados Celsius. Entonces, ya lo encontramos en esta sección, por lo que podríamos continuar con los resultados. También nos pide el valor de temperatura, el promedio, en la superficie de contacto entre el disipador de calor y la almohadilla térmica. Para ello vamos a volver a nuestro modo resultados y vamos a añadir otro resultado de tipo de valor calculado, ya que nos preguntan por un promedio. Entonces, aquí en la ubicación, recordemos que nos dice eh, en la superficie de contacto entre el disipador de calor y la almohadilla térmica. Entonces, como les decía anteriormente, si yo despliego esta cinta, ya me aparecen las opciones
que Discovery AM ha identificado previamente. Y como nos pregunta por el contacto, el único contacto entre dos sólidos que nosotros tenemos aquí asignado es entre la almohadilla, que sería nuestro primer sólido, y la base, o la parte del disipador, que sería nuestro segundo. Entonces ya está identificado, simplemente clicamos en esta opción y ya se selecciona esa cara, la cara entre contacto entre los dos sólidos. Entonces vamos a seleccionar un promedio y nos pide un promedio de temperatura. Una vez hayamos seleccionado, simplemente generamos nuestro resultado. Y vemos que es de 675. Recordemos que en la cara de contacto entre el chip y la almohadilla era 676. Entonces vemos cómo se va distribuyendo el calor, cómo va pasando a través de las dos caras de la almohadilla, que de hecho es una almohadilla muy fina. eh, y luego se distribuye a lo largo de la base y de las aletas. ¿Listo? Nuestro siguiente ítem es el promedio de flujo de calor por unidad de área en las aletas. Vamos a agregar entonces nuestro resultado y vamos a hacerlo de la misma manera. Vamos a realizar un resultado de valor calculado y lo que debemos hacer es seleccionar las aletas, pero recuerden que aquí ya tendríamos la opción. Miren que tenemos la opción de convección que nos asignaría las aletas, o también tenemos la opción de seleccionar las aletas como tal. Miren que si yo selecciono convección, aquí ya tenemos la opción, ya lo hemos asignado anteriormente en nuestro grupo de las aletas. Entonces vamos a seleccionarlas, vamos a añadir la función de promedio y posteriormente vamos a seleccionar la variable que nos pregunta por un flujo de calor por unidad de área. Entonces, vamos a seleccionar la magnitud del flujo de calor. Recordemos que el heat flux ya viene designado por unidad de área, entonces lo seleccionamos y evaluamos nuestro resultado. Y nuestro promedio es de 31.684 watts por cada metro cuadrado. Entonces, de esta manera ya hemos obtenido nuestro resultado y finalmente debemos encontrar la temperatura promedio en las aletas. Vamos a realizar la misma acción, solamente que en lugar de seleccionar el heat flux, lo que vamos a hacer es seleccionar la temperatura, la variable de temperatura. Volvemos a seleccionar aquí las aletas. Asignamos la función de promedio y finalmente vamos a especificar la variable de temperatura. Finalmente generamos nuestros resultados y ya tendríamos la temperatura promedio en las aletas, que es de 668. Podríamos comparar estos resultados con la temperatura máxima, la temperatura mínima que habíamos obtenido en todo el cuerpo. Mira que aquí fue solamente en las aletas, no se tuvo en cuenta ni la almohadilla. Entonces, de esta manera podremos obtener los resultados y si volvemos al modo de resultados, en esta sección tenemos los resultados que hemos generado en cuanto al contorno de temperatura inicial, luego bajamos a los vectores y los valores calculados de promedio en cada una de las caras de la almohadilla y también en las aletas.